Bueno, entonces seguimos con la segunda parte. Sigue la intervención de Paula Andrea Salamanca. ¿Eres tú? Sí. Paula Andrea estudia bibliotecología, archivística en la Universidad de Antioquia y es que se me perdió el papelito que estaba leyendo. Qué pena con ustedes. Es estudiante del pregrado de archivística en la Universidad de Antioquia y nos va a hacer una presentación sobre, aquí no dice, y aproximaciones sobre el patrimonio documental dinámico, su difusión, cohesión con la ciudadanía y el contexto colombiano. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Salamanca, vengo de la Universidad de Antioquia, soy estudiante del pregrado de archivística y estoy en tercer semestre. Primero, agradecer por el espacio, muy provocativa y tentativa esta propuesta de que se pueda participar como estudiante en un evento tan importante y tan significativo en lo que es el tema de archivos históricos. Lo que yo voy a hacer es hablar un poco sobre reflexiones y algunas aproximaciones sobre patrimonio documental y unas muy cortas experiencias que he tenido frecuentando el archivo histórico de la Universidad de Antioquia, que se encuentra en la biblioteca central de la misma universidad, en su sede central. Quisiera empezar con esta frase que es de Bernard Harris, que dice que cada interpretación del archivo es un enriquecimiento y por consiguiente el archivo nunca está cerrado. El archivo es el futuro más que el pasado. La denominación de patrimonio documental es comprendida y aceptada socialmente como un elemento que convive en los entornos del conocimiento y, dicho así, patrimonio en su significado más elemental, lo que supone es un valor. No se puede concebir el patrimonio documental o el patrimonio en su sentido global si no se asocia con la palabra de valor, que precisamente eso es lo que le da su significado social, lo que lo cohesiona con la sociedad. La noción de patrimonio es importante, lo dijo la UNESCO, lo anuncia, que es importante para la cultura y el desarrollo porque constituye el capital cultural de las sociedades contemporáneas. Es muy común y tradicional percibir positivamente la expresión de patrimonio documental porque él de por sí ya está inserto en un clasicismo, socialmente ya tiene una aceptación y generalmente nosotros le atribuimos ese significado de verdad, aunque no, obviamente no está lejos y es cierto, es como una cosa implícita que siempre que nos referimos a patrimonio documental estamos agregando ese valor de verdad. También hay que hablar que el patrimonio documental y los archivos históricos están muy cargados de parcialidad, pero que tienen un gran potencial y son muy destacados pues, dentro del ámbito de la historia y las relaciones que él pueda tener con el resto de la sociedad. Funcionan para inscribir y reinscribir nuestra historia y conviene entonces no solo aproximarse al patrimonio, sino también al documento en su estado más puro, como un elemento que está constituido con un propósito deliberado. Hay una atribución, hay una característica muy importante que tiene el documento y el documento de archivo, y es que no es planeado, es como que inherente de las actividades humanas y eso le concede un valor mucho más importante y mucho más trascendental y se diferencia bastante como del material bibliográfico de los libros. La UNESCO ha impartido algunos elementos claves para la identificación del patrimonio documental, tales como la forma, el código, que eso designa que es un elemento consistente, el que sean movibles, informativos, culturales y científicos, le dan una exclusividad connatural a su existencia y por tanto a su esencia.
en virtud de la memoria, la identidad, el conocimiento, que ayudan bastante a la creación de lo que somos como sociedad y humanidad. El patrimonio documental es la única fuente, diría yo, es un concepto más personal, que ha logrado permear copulativamente todos sus estados. Es decir, que en el mundo no hay sociedad que prescinda del patrimonio documental. Al menos eso es lo que yo pienso y lo que creo también, porque podemos acceder a fuentes documentales de todo el planeta Tierra, conocer información, historias de todos. Bueno, ahora en esta sociedad posmoderna donde la globalización es abrumadora, podemos tener información de todas partes del mundo y en todas hay patrimonio documental. No obstante, estos méritos de patrimonio documental pueden estropearse, dados los comportamientos sin la honra que para con él se tengan, dependiendo la sociedad y el lugar donde se encuentre. En virtud de justificar un pasado común y suscitados de una pulsión de muerte, de tánatos, este mito, en la humanidad la revisión del patrimonio documental no ha llegado a ser como suficiente inspiración para llegar a estos lugares donde está custodiada esta información, excepto en el siglo XIX, porque era como un fundamento que cedía legitimidad en la construcción de esos estados nacionalistas cuando se empezaron a construir este tipo de hechos. Y ya fue en el año de 1992 que la UNESCO creó el programa de Memoria Mundo, un programa que es muy bonito, muy inspirador, sobre todo para las personas que trabajan con lo que es el archivo histórico y fuentes documentales que son patrimonio, porque es un programa que resguarda la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo, que a su vez representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Generalmente, y esto es una conclusión que yo he sacado de algunas conversaciones que he tenido con mis compañeros de estudio, es que el patrimonio documental, aunque esté cargado de valor cultural, no es concebido así. La cultura se concibe más como desde otros aspectos que son más artísticos, y aunque el patrimonio documental tenga contenido artístico, por ejemplo, en mi caso, nosotros, o sea, los jóvenes a veces no lo vemos así, no lo vemos como un aspecto cultural. Pero bueno, esto nace como de unas conversaciones que he tenido, son conversaciones más bien con pocas personas, no es una generalidad. Entendiendo el patrimonio de tal manera que las memorias colectivas del pasado y las prácticas tradicionales con sus funciones sociales y culturales sean continuamente revisadas y actualizadas en el presente para que cada sociedad pueda relacionarlas con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en el futuro. Digamos que esta es una de las cualidades o misiones que tiene el patrimonio documental. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto, aunque sí funciona, no trasciende como uno quisiera. Es evidente entonces que el desconocimiento por sí mismo obedece a la falta de información que poseemos frente a algo o a alguien, sumado a la incapacidad de comprender su propia naturaleza. En este caso, el archivo es una institución incomprendida con una gran memoria inscrita, goza de una naturaleza inigualable, su forma de existir es única, porque atraviesa las actividades propiamente humanas y las sitúa de tal forma que recrea una versión de nosotros mismos antes no expuesta. Historias varias por partes o apartes. El archivo histórico, y cuando uno tiene contacto con las fuentes documentales, hay una cosa muy chévere, y es que nosotros podemos ver nuestra historia desde muchas, son como muchas cosas que nos atraviesan y crean nuestra identidad, pero que están regadas por todas partes. No es como cuando cojo un libro y leo la historia de mi país o la historia de X comunidad, porque es como que el archivo me exige entender esas fuentes, pero conectarme con otras fuentes, y se va haciendo como un gran mapa en el que todo el tiempo yo me estoy deconstruyendo como ser humano, estoy deconstruyendo mi historia como ser humano. Principios propios de la archivística, como el de orden original y procedencia,
nos permiten encontrarnos de forma lógica y natural en los enormes acervos de nuestra memoria inscrita. Esto en micro y macroescalas micro y macroescalas de valoración social, que por supuesto son subjetivas. Esto nos hace propios de un lugar, y en efecto la función del patrimonio documental no es explícita. Sin embargo, sí es calculable. El apéndice del archivo histórico, para mi parecer, es el patrimonio documental. El archivo como lugar, yo creo que no puede existir si no está el patrimonio documental allí. Sin embargo, el patrimonio documental, sin necesidad del lugar que lo custodie, sí sigue siendo como un elemento ya consumado. Resulta oportuno esto porque, si bien el patrimonio documental sustenta legitimidad, esta legitimidad se manifiesta en aspectos de tipo histórico y geográfico territorial, que por su naturaleza son innatos de él e inamovibles, dado que el estar en custodia de una institución, supeditado de un contexto y a disposición de una comunidad, tienen la función de complementar la existencia de nosotros y la existencia de ese lugar común en el que estamos. Un ejemplo de esto, bueno, es Colombia, donde estos aspectos inamovibles dan cuenta de lo que somos a nivel social, político y cultural, pero también incluso de ese ente de razón que intentamos ser, ese ente que habita en nosotros y que no tiene el contacto social y que no expongo. Incluso el patrimonio documental ayuda a construir ese ente de razón que yo o que muchos de nosotros intentamos ser. Detenernos un poco en las realidades de consulta de los ciudadanos colombianos puede ser abusivo, a mi parecer, porque si bien existe una pretensión por los custodios de la información o quienes de pronto tal vez llegaremos a ser custodios de la información, de que los colombianos tengan o tengamos un acercamiento más profundo con los archivos históricos, lo cierto es que esto no va a ser posible en la medida que como custodios o como personas que salvaguarden el patrimonio no comprendan los procesos educativos, históricos y hasta heterotópicos que tenemos nosotros como sociedad colombiana. Es decir, nosotros cuando estamos en el colegio, bueno, particularmente a mí, no podría hablar por todos, siempre nos enseñan a ir a la biblioteca, a consultar en la biblioteca. Nuestras tareas están basadas en material bibliográfico que se encuentra en la biblioteca. Y la biblioteca, por supuesto que no es menos importante, sino que tiene otras funciones. Cuando, por ejemplo, en las clases de historia, nosotros, en mi caso, lo que más leemos eran puros libros. Y aunque eso no es menos importante, yo creo que hubiese sido también muy significativo tener contacto con esos documentos que dan cuenta de la historia de nosotros, que también dicen cosas curiosas, cosas graciosas, muestran mucho de esas, por supuesto, esos sucesos que se dieron atrás y que ese documento da fe de que eso sí sucedió así. Los libros también, pues, además de que están sustentados en fuentes documentales, también son mucho más interpretaciones de sucesos que hacen algunas personas. Por ello y más, aterrizar objetos bibliográficos a la realidad del país que nos compete realmente creo que es complejo y en ocasiones muy desgastante. Como buscar salidas para poder tener más personas en el archivo, más personas consultando, creo que eso a veces desgasta bastante. Tratar de buscar los métodos, las ayudas, las experiencias, porque somos un país dividido en regiones, con realidades distintas, con gustos distintos, con formas de ver el mundo muy distintas. Y a veces tal vez esas pautas para que las personas se acerquen, a veces no pueden ser útiles en algunos lugares del país o en los mismos lugares del país incluso donde se establecen esas pautas para generar la interacción con el patrimonio documental. El análisis de usuarios de información colombianos, para mí,
depende o debería depender de un gran grupo interdisciplinario, no solo de archivistas o historiadores o cualquier persona que esté encargada del lugar donde esté el patrimonio documental, sino que debería hacerse un trabajo interdisciplinario, consultar con otros centros donde se tenga información, que no tenga que ser el archivo histórico, sino también el museo, no sé, casas de cultura, donde se pueda entender el impacto que pueda tener este patrimonio documental y donde se pueda llamar gente a consultar. Es necesario también identificar y priorizar mucho el individuo, la pertinencia y el territorio, pues ya por lo que dije anteriormente, cimentados en la lógica del enfoque diferencial, aunque el enfoque diferencial ya se volvió un discurso bastante repetitivo, sobre todo en esta época posmoderna. Creo que eso sí aplica mucho o podría ser de utilidad para lo que son los entornos donde se encuentra la información de carácter histórico. Considerando lo propuesto, la atención que merecen los archivos personales y las colecciones de prensa, que son como, digamos que mis favoritos, yo creo que es apremiante como que echar un vistazo a ese tipo de tipologías documentales. En este caso, yo que soy de la Universidad de Antioquia, en la universidad hay una biblioteca central y en la biblioteca central está el archivo, ubicado en el 4º piso. Hay una colección de archivos personales gigante y estos archivos personales están allá muy quietos. Generalmente los archivos personales tienen más consulta personajes muy importantes, pero hay otros archivos personales que son muy importantes, por ejemplo, personas que han recopilado historia del cine, historia de la música, historia de publicidad, historia de arte, bueno, infinidad de cosas, pero a estos archivos no se les da visibilidad. Incluso la consulta que se tiene para esos archivos es bastante, un poquito puede llegar a ser aburridora, por ejemplo, sobre todo para las personas que no les gusta estar mucho encerradas en la biblioteca o en el archivo, porque no se puede sacar del lugar donde está. La sala, hay una sala de consulta, es muy bonita, pero es muy pequeña. Y lo primero que te sugieren es como que, no, sácale una fotografía, si vas a consultar, mejor sácale una fotografía. Entonces yo pienso que ese contacto con ese tipo de archivos se pierde porque incluso nos ayudan a sacar las fotografías. No, la experiencia, yo pienso que la experiencia de consultar las fuentes de archivo histórico también es como tocar la fuente, manipularla, reconocerla, bueno, un montón de cosas que con la fotografía ya, digamos que esas cosas podrían perderse un poco. Quise también hablar de archivos personales y de prensa porque ahí convergen un montón de peripecias, hitos, realidades de lo que es la identidad nacional, regional y pues también local. Las condiciones en las que se encuentra el material de archivo, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia son muy buenas. Sin embargo, por ejemplo, lo que son los archivos de prensa, algunos archivos que son del siglo XVIII, muy chéveres, muy bonitos, están microfilmados y, bueno, en este caso no como en los archivos personales, sí pueden tener consulta a todas las personas, por supuesto, como son de acceso abierto. Pero lo que sucede es que la manipulación ha deteriorado bastante este material. Y hasta donde yo sé no hay como un plan de digitalizar ese material y ese material ya se está perdiendo mucha información. Estar todo el tiempo poniendo el rollo, quitándolo, regresándolo, devolviendo, bueno. Eso ha dañado bastante lo que es la información, por ejemplo, de esos archivos de prensa del siglo XVIII que son muy importantes y que dan cuenta sobre todo de las actividades económicas, de las dinámicas sociales de esa época de la sociedad antioqueña sobre todo. También, pues, por supuesto, es muy importante decir que no solo en la Universidad de Antioquia los archivos históricos o las colecciones patrimoniales tienen algunos problemas, sino que también están muy cuidadas. Digamos que son algunos de los mejores archivos del país
Dentro de esos está el Archivo Histórico de la Universidad de Antioquia y sus colecciones patrimoniales. Se supone que es como está dentro del top 3 de los mejores archivos del país. En este mismo orden y dirección, pues hablar de las falencias que representan estos ambientes es permitido, por cuanto son lugares que no van a ser perfectos en su totalidad. Las falencias yo pienso que ya no moran en el lugar, ni en dónde esté ubicado el archivo, ni cómo es el archivo, si está bien iluminado, no sé qué. Bueno, esas cuestiones técnicas ya más bien se están solucionadas, sino que esas falencias se pasan a las personas que están encargadas del archivo, incluso a los mismos usuarios, porque ahí existe una corresponsabilidad, ¿sí? No es solo el usuario que se queja que cómo voy a consultar, no sé consultar, ese lugar es muy raro, y tampoco es el custodio de la información que se está quejando de la gente no viene, esto no le importa a nadie, no sé qué, sino que los dos son complementarios. El impacto del archivo histórico en la sociedad yo creo que está estrechamente relacionado con las prácticas que tienen los custodios de la información en la gestión del conocimiento. Las asesorías yo pienso que son fundamentales. Yo creo que no es enriquecedora una consulta si el encargado o custodio de la información no está haciendo un acompañamiento, si bien no permanente en todo el proceso de investigación, porque tampoco es lógico, sí en esa etapa de iniciación de algunos usuarios que van a los archivos históricos. La monotonía y la estaticidad de estos entornos o de estas instituciones a veces hacen que estos lugares sean como un poco menos solemnes. También cabe resaltar que hay algunos procesos archivísticos que están muy inconclusos aún en archivos históricos: descripción, catalogación, valoración, incluso valoración, la ordenación. Y por el otro lado, anticuadas prácticas de difusión en las que pues el archivo está subordinado a un custodio. Tomemos una reflexión conveniente que habla de que la organización y la difusión de los documentos alcanza una dimensión social y democrática en la medida que contribuye a promover la recuperación de la memoria histórica como instrumento de conciencia y civismo. Véase que, por ejemplo, como hablamos de instituciones educativas donde están estos archivos, el asunto de organización ya es como una cosa que está solucionada, aunque tenga algunos pequeños detalles. Sin embargo, los procesos de difusión siempre llegan a ser como el mayor problema, y también incluso el coloquio lo convoca, y es cómo se han dado esos procesos de difusión o qué estrategias de difusión se tienen en los archivos históricos. Hay una explicación o una definición de la RAE, una segunda explicación, que habla de la extensión o dilatación viciosa de lo hablado y lo escrito. Y esto no precisa nada más que la difusión es un complejo elemento que determina la existencia del archivo mediante la apropiación de los ciudadanos y los usuarios. Es decir, que el archivo no tiene solo ese práctico ejercicio de figurar en el elemento, pues en el medio físico y ahora virtual, ¿cierto? Sino que el archivo debe figurar en la extensión que propende al sujeto, al individuo o al usuario, y que esa presencia se dilata con la información y el objeto de consulta. La información y el objeto de consulta también puede ser es como uno de los temas que más se discute en los archivos históricos, porque por supuesto solo se queda en la investigación, y si bien la investigación y los intereses académicos son los que en primer orden validan lo que es el sentido del archivo histórico, también deben haber otro tipo de intereses que validen el archivo histórico, intereses de personas que no están dentro del ámbito académico y que no están dentro de esas élites de conocimiento, sino que desean adquirir información, o como cualquier persona desea tener una interacción con algún material que contenga información. En consecuencia, yo creo que es preciso decir que la satisfacción de atender una necesidad de información
aunque no debe variar de un usuario a otro, sí debe ser distinta cuando el proceso de difusión tiene inserto un comportamiento pedagógico significativo. Es decir, que cuando el custodio de la información también se preocupa por enseñarle a ese usuario de la información cómo leer un catálogo, cómo leer un índice, cómo reconocer cómo está ordenada dentro del archivo esa información. Yo creo que ahí hay una experiencia significativa que permite que las personas regresen. Es decir, no es como la receta mágica, no voy a decir que van a volver por esto, pero tal vez sí podrían ser cosas que ayuden a que eso suceda. Cuando deviene conocimiento en esos procesos de atención a usuarios y se logra como permear esa intimidad impersonal, y hablo de intimidad impersonal porque es muy, pues por nosotros es muy sabido que el custodio de la información tiene unas relaciones más bien un poco sí íntimas con quienes van a investigar, los reconocen, por supuesto las personas que investigan tienen unos tratos más, como unos lazos más estrechos con las personas que custodian esta información porque van todos los días, o sea, su frecuencia de consulta es mucho más alta que con un usuario nuevo. También creo que los encargados del archivo, las personas que están a cargo del archivo, pueden establecer relaciones de carácter impersonal, pero muy trascendentales, con el aspecto pedagógico del que hablaba anteriormente. Las impresiones sobre memoria, identidad y conocimiento llegan tácitamente a la comunidad dispuestas en distintos valores, informativos, culturales, científicos. Cuando ya uno concibe el patrimonio documental como su base. Como yo decía anteriormente, socialmente el patrimonio documental tiene una aceptación muy buena, o sea, es decir, ya está identificado, generalmente uno no tiene que explicar qué es patrimonio documental, para qué sirve, por qué está aquí, por qué este documento tiene este valor, sino que los procesos el más complicado, como ya decíamos, era la difusión. Entonces lo que podría parecer que ya está en su fase íntegra, que es el cuidado del archivo y la custodia del mismo, realmente no es un proceso íntegro. El proceso íntegro se alcanza es cuando yo puedo atraer a esos usuarios de la información y esos usuarios de la información son activos. Por supuesto no pretendemos que todo el mundo esté todo el tiempo en el archivo, eso no tiene sentido porque el mismo archivo es dinámico. Entonces, por supuesto y la misma sociedad es dinámica, por supuesto que no va a ser una cosa que sea constante. No es de extrañar que si se orientan procesos de difusión desde otros sujetos, la apropiación social del patrimonio documental puede alcanzar su fase íntegra, como ya lo decía, y la difusión para los archivos de carácter histórico debe ser muy pertinaz, si bien no fundamentada en usuarios tenaces, sí en otros que son muy versátiles. Superando esta digresión o este inciso, quisiera hablar ya de lo que son algunas de las colecciones que se encuentran en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia. La universidad tiene una biblioteca central muy grande y esta biblioteca se llama Carlos Gaviria Díaz. Hay una cosa muy particular y es que en la universidad hay archivos personales de personajes antioqueños, bueno, y otras personalidades del país que son muy importantes y muy consultados, pero ahí no está el archivo histórico, el archivo personal de Carlos Gaviria Díaz. Cuando Carlos Gaviria Díaz fallece, la familia quiso entregar ese archivo personal a la universidad. Y aunque no lo crean, la universidad no prestó mucha atención, aunque la biblioteca se llame Carlos Gaviria Díaz. Y aunque Carlos Gaviria Díaz haya sido muy importante en la Universidad de Antioquia, y hasta hoy es muy importante. Con el cambio de director de biblioteca se gestionó que ese archivo personal fuera a la biblioteca, se quedara primero que todo en la universidad, porque prácticamente Carlos Gaviria vivió ahí en la universidad. Y segundo, pues por supuesto en la biblioteca que tiene su nombre, qué más honorable sino eso, tener el archivo personal de él. Pero la universidad no prestó mucha atención a eso, solo hasta cuando se cambió de director de biblioteca fue que se retomó la conversación con sus familiares y los familiares ya estaban un poco pues como disgustados y también sentidos por eso.
que incluso iban a mandar su archivo personal a Bogotá, más bien a que otra institución lo custodiara. Y ya había mucha gente interesada en ese archivo personal. El archivo está allí, se puede consultar, sin embargo, bueno, todavía está teniendo algunos procesos de organización, pero ya está identificado, inventariado. También está la biblioteca personal de él, pero pues eso sí ya es un asunto que trata más la biblioteca, no las colección, no como tal la colección de archivos personales de la universidad. Cuando ese archivo llegó, hicieron como una especie de exhibición o muestra a la que la verdad muy poca gente fue, y que cuando la gente fue no sabía quién era Carlos Gaviria Díaz y mucho menos que la biblioteca se llamaba así, porque la biblioteca le dicen es Biblioteca Central. Entonces, si hablamos de apropiación del patrimonio documental, creo que en este caso sería nula. Y pues un poco gracioso también tratándose de una institución educativa donde, por ejemplo, hay una carrera de archivística, hay una carrera de bibliotecología, y se supone que, pues, que eso es muy importante, que también hay unas razones de ser y que se supone que nosotros o muchos de los que estudiamos o los profesores que enseñan o los encargados de la biblioteca, etcétera, estamos en pro de eso para valorar las cosas o los documentos o la historia que está en Antioquia. En este caso, en Antioquia. Por supuesto hay información de interés nacional, pero bueno, eso es como un caso particular. Los archivos de prensa, hay también muchos archivos de prensa en consulta que están como en su fase semiactiva, otros que están, bueno, esos no tienen mucha consulta, sobre todo los de prensa del siglo XVIII. También son muy consultados casi siempre por las mismas personas, o al menos eso es lo que se ha podido evidenciar en los registros. Se ha tratado de que los estudiantes tengan interacción con ese tipo de información, pero eso ha sido como más bien nulo en la medida que los estudiantes, y esto es como muy vergonzoso, y es que a los estudiantes de archivística no nos gusta mucho la historia o no les gusta mucho la historia. Entonces, ir a consultar prensa microfilmada es como, qué aburrimiento, qué pereza, de dónde lo puedo sacar, que hoy, o sea, incluso han habido casos donde hay personas que le pagan a otros compañeros de otras carreras para que hagan esas consultas de prensa. Entonces, eso como son cosas de estudiantes que suceden en la universidad, pero que yo creo que es apremiante también hablarlas porque son, o sea, estamos estudiando una cosa que se supone que nos gusta y que se supone que tiene un impacto en la sociedad, pero no queremos leer archivos de prensa, por ejemplo, porque están microfilmados y qué pereza sentarnos ahí. Pero estamos haciendo, por ejemplo, proyectos para cómo vamos a difundir los archivos históricos. ¿Sí? Muy gracioso. Algunas de las colecciones de prensa que se encuentran en la Universidad de Antioquia, por supuesto el colombiano, aunque el colombiano ya también ha digitalizado mucha de su producción de prensa. El Cometa de Bogotá, el Constitucional de Panamá, el Iris de Bogotá, el Joven de Bogotá, bueno, son muchísimos. La Gaceta de Colombia, el Globo, el Siglo Nuevo, que es un periódico de Río Negro, que es muy consultado, el Joven, el Zancudo. Hay muchísima prensa de Bogotá. Por ejemplo, muchos de los estudiantes o personas que deseen conocer muchas cosas de Bogotá, allá hay muchísimos fondos de prensa de Bogotá. De algunos de los archivos personales, el de Alonso Restrepo Moreno, Marceliano Vélez, Carlos C. Restrepo, Nicanor Restrepo, Pedro Antonio Restrepo, Héctor Abad Gómez, Carlos Gaviria Díaz, por supuesto. Está el archivo del Movimiento Revolucionario Liberal, el de Alfonso López Michelsen, el de Alfonso López Pumarejo, bueno, y unos tantos otros. Los que nombré son los que más consulta tienen, pero hay unos archivos personales que son increíbles, que, como les decía, son personas que se encargaron de recopilar un montón de fuentes para historia del cine, historia del arte, pero eso está ahí, o sea, eso no
lo que se dice, pues lo que uno habla con las personas encargadas de esa información es que esos archivos no tienen mucha consulta. No se toman como referentes cuando están haciendo investigaciones de esos temas, por ejemplo. Pero tampoco se incentiva, aunque eso está, digamos que indexado en el OPAC de consulta de la biblioteca, no es al primer recurso al que llegan las personas que están investigando sobre estos temas. Yo creo que su difusión y en general la de otros pares debe superar esa barrera protocolaria en la que el usuario es un espectador de galería de arte. Muchos de los procesos de difusión que se hacen de los archivos históricos casi siempre son exposiciones como si fueran exposiciones de arte. Y es decir, esto no es malo, sino que es que las mediaciones deben ser diferenciadas porque las intenciones del archivo también son diferentes, ¿sí? Y es importante acordarse que el archivo es un ente autónomo. Él tiene un fundamento y una convención narrativa propia. Entonces, poner el archivo, como yo lo he visto, por ejemplo, como en una vitrina, eso parece más es un producto que un archivo histórico, porque hay una barrera ahí, o sea, limita el contacto. Si lo que queremos es que las personas interactúen con estas fuentes, está bien. No, por supuesto hay unas medidas que se deben tomar para que exista el contacto, pero yo sí pienso que esa barrera de meter unos documentos en una vitrina o meter los libros, por ejemplo, hay muchos libros que son de archivo porque son únicos, porque son muy viejos, bueno, muy antiguos, perdón, porque ahorita me crucifican, porque son muy antiguos y son históricos. O sea, están metidos en una vitrina y no se puede pasar la hoja. O sea, está supeditado a la página, al folio que quiso poner la persona. Y yo no sé si eso tiene una intención. Yo a veces me pregunto si eso tiene una intención. Porque uno llega a ver exposiciones, a veces que se dan en la Biblioteca Central, y el libro está abierto, pero, o sea, si bien ahí hay una información, tal vez no pueda ser coherente o no dé un mensaje tan explícito de lo que está en ese libro, porque es como que lo abría y lo dejé ahí solo para que se vea que es histórico, ¿sí? Pasa mucho y, miren, hay otra cosa que sucede en las colecciones patrimoniales de la Universidad de Antioquia y es que queda en el cuarto piso. Y el cuarto piso es muy silencioso. Entonces, la gente sube al cuarto piso no por el archivo histórico, no por las colecciones patrimoniales en su totalidad, sino que sube es porque puede dormir allá. Allá hay sofá, sí, hay sofá, hay mesas grandes. Y pues, por supuesto, ustedes saben que en la vida universitaria uno permanece con mucho sueño y la gente es como, no, voy para el cuarto piso y uno es como, sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a consultar? No, voy a dormir, es que el sofá de allá es muy grande y además como casi nadie se sienta ahí, pues porque es el cuarto piso y además qué mamera subir las escaleras, muchos nos quejamos de eso porque no está el ascensor hasta el cuarto piso, por ejemplo. Entonces, una persona con discapacidad, ¿y el archivo qué? ¿Sí? Eso, está en el cuarto piso. No, qué pereza ir al cuarto piso. O sea, ya uno llega cansado, sudado. Y pues el sofá es como el más, en este caso es como el más consultado el sofá. Todos se pelean por el sofá. Sí. Entonces, vamos a ver si es el archivo concebido desde archivo para consulta, archivo para reconstruir y deconstruir nuestra historia, o ese es el lugar para descansar, por ejemplo, para ir a hablar, porque también pasa, para ir a tener una conversación. Pero bueno, son cosas que suceden y que supone uno que podrían cambiar en algún momento. También en las colecciones de la universidad se dan unas consultas por otro tipo de usuarios que no son estudiantes ni investigadores, pero por ejemplo víctimas del conflicto para la consulta de prensa.
niños, adolescentes, pero en un porcentaje muy bajo. Sobre todo son chicos que llegan es porque en la universidad hay unas visitas guiadas y bueno, dentro de la visita se enseña el lugar. Pero la consulta en realidad no es muy activa, ni siquiera por parte de los estudiantes. Más bien es de ya historiadores o personas que están muy dedicadas a la investigación. Sin embargo, hay unas consultas particulares, por ejemplo, llegan muchas personas a consultar prensa para encontrar apellidos, para encontrar personas con las que tengan alguna afiliación, pero sobre todo en búsqueda de, pues, de herencias, reclamación de dineros, cosas así. Hay una cosa que sí sucede que es preocupante y es que muchas personas, por ejemplo, que son un poco analfabetas con las interacciones entre archivos históricos, muchas personas llegan a hacer consulta de prensa para, bueno, una validación de sus derechos, restituciones, cosas así, y no hay quien los asesore. Aunque hay personas encargadas del archivo y hay muchos auxiliares, no hay quien asesore bien esos procesos. Estas personas generalmente tienen que ir acompañados de pues, encargados de ONGs o personas que estén colaborándoles con su proceso, pero pues ahí está la parte crítica. ¿Por qué una persona del archivo, los encargados del archivo, no podemos asesorar a estas personas, ayudarlos en su búsqueda de información? O sea, hay personas que llegan y se van porque quien los iba a acompañar no cumplió la cita. Y es un día perdido, personas que vienen de municipios muy lejanos, que no pueden realizar sus consultas. Pero ¿por qué tiene que pasar esto? Si es que las personas que custodiamos o estamos encargadas de esos lugares de información, ¿por qué no podemos asesorar esos procesos? ¿Por qué no podemos leer las necesidades de esos usuarios? Y no podemos decir que es que estamos muy ocupados. ¿Sí? Si estamos encargados de la atención, de la asesoría, ¿hasta dónde va esa atención? ¿Por qué no puedo tener esa intimidad impersonal? O sea, tengo que conocer a la persona, tiene que llegar con una necesidad de información muy explícita para que yo le pueda decir, no, está en tal parte, en tal cosa, no. Bueno, yo creo que ya también, para no cansarlos mucho, propender entre esos encuentros entre archivos personales y la prensa garantiza una experiencia más humana. Generalmente la interacción de muchas personas, sobre todo de los jóvenes, los que estudiamos archivística, no tenemos mucha interacción con las fuentes documentales históricas. También por las necesidades de mercado, por toda esta necesidad de esta sociedad de la información, donde estos procesos, por ejemplo, lo de gestión documental es lo primordial en los estudios de archivística. Entonces, sí, desde las mismas personas que estamos en esta área de estudio, no hay como esa apropiación del patrimonio documental, yo creo que es imposible transmitir una cosa por la que nosotros no podemos tampoco velar. Por ejemplo, quería también traer a colación a Foucault porque él hablaba mucho, pues si bien no de los archivos explícitamente, él hablaba de esa teoría social de contexto que se desliga mucho de ese positivismo científico, al que a veces propenden, sobre todo pues en el entorno más académico, no en los archivos, al que sí quieren llegar más los archivistas. Todo el tiempo se preguntan mucho por los objetos de estudio, la epistemología de estudio, y sí quieren como llegar mucho a esa fase científica positivista en la que se dejan de lado sus aspectos sociales, de contexto, que les serían más útiles a nuestro campo de acción, a ese papel, o sea, a ayudar a completar ese papel formativo de memoria, formar la sociedad para memoria, ese tipo de cosas. Es también clave identificar contextos para que los resultados de aprendizaje de usuarios internos y externos no sea una mera acumulación de hechos, sino una elaboración de contextos. Yo creo que no solo es importante ver los usuarios externos, aunque ellos son, por supuesto, los que validan el archivo, sino nosotros como usuarios internos.
hasta dónde sí estamos hasta dónde sí hacemos nuestro ese patrimonio documental y lo ponemos también a disposición de la sociedad, no solo en resultados o sí, o en productos, no sé, libros, bueno, cualquier resultado de investigación, sino como desde nosotros entablamos esa comunicación con los demás para que el archivo sea un lugar de todos. En el marco de todas estas ideas, yo pienso que no es suficiente si no se piensa en la naturaleza como tal del archivo. Es decir, siempre tal vez al archivo también se han llevado iniciativas de otro tipo de contextos, hablándolo como de la forma, bueno, como de otras áreas de estudio se llevan iniciativas a lo que son la archivística y los archivos históricos. Lo que decíamos con el arte, pues no sé hasta dónde sea útil la exhibición de un archivo si no se explica qué hay ahí, si no se permite el contacto de la persona con esa información, si no se cuestiona al mismo usuario de la información por esa información, hasta donde yo sí sé que eso ha sido significativo, solo porque fue a verlo, porque puede decir que estuvo en esa exposición, pero hasta donde sé que sí comprendió esa información, hasta donde sé que sí esa experiencia fue un poco más allá de esa mercantilización es como si se mercantilizara la memoria, ¿sí? Ya por concluir, algunas cosas como que la significación y difusión del patrimonio documental en Colombia debe englobar aspectos de contexto en distinto nivel, cohesionar lo material y lo subjetivo de y para el usuario de la información. Pienso que también es muy indispensable fijar una pluralidad analítica posmoderna. Si bien el archivo, con todos sus ires y venires, ha querido como modernizarse pues en sus aspectos de difusión, en sus aspectos de interacción con la sociedad. Creo que aún no está del todo inmerso en esta sociedad posmoderna que exige otras cosas, otro tipo de análisis, otro tipo de cuestionamientos que ayuden a comprender esa infinidad de sucesos que suceden en el presente, pero que tienen mucha relación por supuesto, con el pasado. Otra cosa que pienso que también es muy fundamental es la identificación del patrimonio documental. Miren, no es la identificación en el catálogo o en el índice, o sea, es la identificación de que como custodio de la información sepa que hay en mi archivo y que pueda recuperar esa información de tal forma que le sea útil al usuario de la información. Es decir, muchas veces se espera en la consulta y me ha sucedido que voy a consultar y es como que tengo que saber específicamente qué es lo que voy a buscar. ¿Por qué no propiciar esos espacios en los que el custodio de la información sugiere la información? Como con una pequeña pista que nosotros demos, por ejemplo. El mostrar también a poblaciones infantiles, adultas o jóvenes o en general que los archivos históricos son elementos prioritarios para su emancipación es una cosa que yo creo que es fundamental. La información también, además de colaborar en nuestra construcción y deconstrucción, también nos emancipa como ciudadanos, como seres humanos, como colombianos. Es que ahí está nuestra identidad. Y aunque esa identidad sea a veces muy borrosa por esos procesos heterotópicos que tenemos como país, yo creo que sí nos ayudan, si bien no nos hacen muy libres, sí nos ayudan con unos procesos de emancipación de identidad, el estar en contacto con esas fuentes de información. Y por último, comprender el patrimonio documental como un objeto en esencia dinámico, que tiene usos varios, no demarcados o intencionados. Como ya creo que ya lo han dicho varios de las personas, los ponentes que han estado en el coloquio, es que es como si el archivo tuviera un solo uso y aunque sí tiene una identidad el archivo tiene distintos usos. Miren, no solo desde lo histórico, desde los estudios sociales y humanos,
sino también tecnológicos, también de diseño, pero no de diseño, el arte como historia, sino ayudar a construir nuevos contenidos, em, fijar más la vista en esos procesos y no en los resultados que me da el archivo. Lo dinámico va muy de la mano con la sociedad, o sea, el archivo tiene que adaptarse a la sociedad, no la sociedad al archivo, porque el reflejo del tiempo y el lugar más que los universales absolutos. Si bien el documento de archivo histórico sustenta unas realidades, unas verdades en un tiempo específico, esa no puede ser la realidad absoluta. O sea, también puedo, no sé si decirlo así, sobreconsultar algo que ya está muy consultado y sacar de ahí mis propias conclusiones. Ayudar a elaborar esos conceptos que nos identifican. Quería contarles ya para finalizar que el archivo personal de Carlos Gaviria Díaz está disponible para consulta, que hay libros, correspondencia, manuscritos y fichas bibliográficas. Hay unas cosas del archivo personal de Carlos Gaviria que no se tienen ahí por temas de seguridad, por muchas cosas que pueden comprometer a él y pues a su familia principalmente, que es la que está en vida. La universidad quiso ver este archivo ahora sí lo quiso ver, como el componente máximo de las áreas de humanidades que va a ayudar a construir ese centro de estudios humanísticos el que está haciendo la universidad en este momento, en estos proyectos que son muy actuales, denominados CRAI. El archivo de Carlos Gaviria Díaz fue como el que abrió ese centro de aprendizaje para que se pueda investigar, para que se pueda consultar y para que se puedan sacar conclusiones sobre la historia jurídica y política de Colombia. Y ya. La biblioteca, pueden ir a la biblioteca, al archivo también, como les cuento, queda en el cuarto piso. Las colecciones que hay de prensa son inmensas, archivos personales y otro tipo de material, archivo sonoro, archivo audiovisual. Es para acceso de todas las personas. Lo único que necesitan para entrar a la universidad es su identificación nada más. Es para todos, es de todos. Y nuevamente muchas gracias por abrir estos espacios de discusión, conversación y para compartir experiencias, no solo del punto de vista de las personas que ya son muy expertas en estos temas, sino también de los estudiantes que tenemos algunas preocupaciones sobre lo que puede ser el futuro de los archivos históricos. Muchas gracias.